mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ahora sí que depende el lugar donde se encuentren, el día que decidan conectarse y ver este programa. Le damos la bienvenida, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México y a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera. El tema del día de hoy, pues no es un tema muy importante, por lo que conlleva, lo que nos ha... Bueno, le hemos puesto por título, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, nos dice el Evangelio de San Mateo, San Mateo 7. Y esto porque dentro de este tema, la parte que los queremos invitar es cómo o qué hacer nosotros para ayudar a los que ya partieron. Que ya sea que hayan partido antes, que ya sea que hayan partido en este año tan difícil de esta pandemia. ¿Y qué hacer los que quedamos? ¿Qué necesitamos hacer? Pues para esto, como en todo, mis hermanos, tenemos que ir a la fuente de la vida, que es la palabra de Dios. El compartir la palabra de Dios, pues es un acto de fe. Esto es para esta meditación de la Santa Palabra de Dios, es para los que de alguna manera tenemos fe, como tú, mi hermano. ¿De qué tamaño, de qué medida? Solo Dios lo sabe. Pero también recordarles que no todos conocen la palabra y que es muy importante compartir y llevarles ese consuelo a las personas que han perdido algún ser querido, porque la palabra, bella palabra de Dios, nos dice que nos vamos a encontrar con ellos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para encontrarnos con ellos? ¿O qué tenemos que hacer para ayudarlos a ellos en ese su camino a la verdadera patria? Y todas las respuestas están en la Santa Palabra de Dios. Por eso la invitación es para que, si les es posible, procuren anotar los textos bíblicos, porque no es así como para tomarlo a la ligera. Si reflexionamos sobre la resurrección, como decía San Pablo, que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y hay que recordar que la resurrección de Jesús se dio en el hombre que tomó del cuerpo, de la sangre de la Santísima Virgen María, y él fue resucitado como hombre, y que esa resurrección de él está en las Santas Escrituras narrada. ¿Y cuántos lo vieron después de resucitado? Él habló con sus discípulos, él comió con ellos. Recuerdo que en alguna ocasión me decía uno de mis hermanos, así como un poquito angustiado, ¿sí? Y allá vamos a comer. No le preocupaba tanto si llegaba o no llegaba, sino si allá vamos a comer. Sí, mi hermano. Los que alcancemos y los que pasemos esa prueba necesaria, allá vamos a comer. Banquetes celestiales. Y como dice el mismo San Pablo, lo que ojo no vio ni oído yo es lo que nos tiene preparados para los que amamos. En la Santa Palabra de Dios se nos manifiestan algunas maneras de que quienes van a ser llevados en cuerpo y alma. Ahorita me viene a la mente un Enoc, un Elías. ¿Quiénes van a ser llevados en el mismo momento en que mueran? Van a ser llevados al cielo. Recordemos a Dimas, por ejemplo. ¿Quiénes van a tener inmediatamente después de su muerte, su juicio particular? ¿Y quiénes van a tener un juicio después
al final de los tiempos. Todo nos lo revela la palabra, pero lo más importante que debemos nosotros, los que estamos vivos todavía, y tengamos la oportunidad de ver este programa, meditar sus sagradas escrituras y sobre todo compartirlo con los que no saben a dónde van, con los que no entienden de dónde vienen, ni qué va a pasar después de la muerte. Es un acto de caridad compartirlo con ellos, ¿sí? No podemos nosotros, la misma palabra nos dice, no te quedes callado cuando tus palabras hacen falta. Así nos dice la palabra de Dios. No te quedes callado cuando tus palabras hacen falta y no te quedes con la bendición de estos textos bíblicos de este programa que te vamos a dar. Si sabes que hay personas que los ignoran, los desconocen, que están en el sufrimiento o que han perdido las esperanzas. Quiero empezar con este texto bíblico importantísimo, ¿sí? Mis hermanos, vámonos por favor al libro de sabiduría, esto es en el Antiguo Testamento, al libro de sabiduría 3. Bueno, en el 2, del 2 al 23, porque es importante aclarar esto, sobre todo por la ignorancia que se pueda tener al respecto. Dice, en el libro de sabiduría 2, 23, se nos aclara, y esto es muy importante de compartir, mis hermanos. Pero Dios creó al hombre para que no pereciera, y lo hizo inmortal igual que a él. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y los que se pusieron de su lado perecerán. Así nos los maneja la Escritura. Y ya en el 3 habla que los justos con Dios vivirán. Y se nos comparte. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Las almas de los justos están en manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Para los insensatos ya no son más que muertos. Su salida de este mundo es tenida como una desgracia y su alejamiento de entre nosotros como una calamidad, pero ellos están gozando en la paz, aunque, según piensa la gente, sufrieron muchos padecimientos. La otra vida estaba preparada para recibirlos. Por unos pocos sacrificios recibirán una gran recompensa, pues Dios los probó y los halló dignos de él. Los probó como se prueba el oro en el horno donde se funde el metal, y los aceptó como víctimas consumidas por el fuego. Esta es la santa palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los justos. ¿Y quiénes son los justos? Hemos hablado de estos en este año que está por terminar, que Dios nos permita terminarlo. Y le pedimos también que ese año que inicia dentro de unos días, el 2021, lo bendiga y nos bendiga a todos. Y que lo iniciemos con nueva fe, con nuevos conocimientos, con nuevas acciones, con nuevas formas de vida, ¿sí? Que hayamos aprendido. Esto es importante porque ahora sí que tendríamos que decir que nos agarró fuera de base esta pandemia en muchos sentidos. Y lo que no debemos de perder de vista es que nadie sabe el día y la hora. Pero hay algo también que es importante compartir. Es muy probable que muchos de los que murieron, principalmente en esta pandemia, se dieron cuenta que existía esa posibilidad de no superarla. Y pudiéramos asegurar que, casi tendríamos la certeza que en la gran mayoría de los casos, ellos tuvieron que haber hablado con el Señor. Tuvieron ese último minuto, esa última oportunidad, esas horas, esos días para recapacitar en su vida
y pedir perdón si era necesario. Y esas oportunidades, mis hermanos, no las tenemos todos. Yo recordaba, por ejemplo, les comentaba hace rato, Dimas en el último momento logró arrepentirse, habló con el Señor, lo reconoció como su Rey y Señor. Y la palabra nos dice que las palabras de nuestro Señor a Dimas fueron: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Otro de mis recuerdos que me viene a la memoria es precisamente por este sufrimiento de la pandemia, por estas situaciones que se viven de temor, de miedo, de angustia, de no saber qué se puede venir o cómo resolver o qué decir o qué compartir. Que a los mismos pastorcitos de Fátima, recuerden, Jacinta y Francisco, la Virgen les dijo, o sea, les avisó que iban a morir. Cuando les dice, me los voy a llevar, les está diciendo, van a morir, ¿sí? Y mis hermanos, ellos murieron en un momento muy parecido a este. Murieron dentro de lo que se le llamó, no recuerdo si era la peste o la gripe española, también donde murieron millones de personas. ¿Y esto qué nos dice y qué nos revela? Primero, que la muerte no es un castigo. Nuestro Señor Jesucristo también la padeció. Y aún siendo el Hijo de Dios. La muerte es un paso, mis hermanos, que no va a tocar dar a todos. ¿Qué es lo más importante? ¿Bajo qué circunstancias me voy a encontrar con ese momento? Pues la palabra de Dios nos dice que busquemos la justicia, que compartamos. Por eso les decíamos, precisamente en el libro de Corintios se nos dice algo muy importante. Se nos informa que el primer hombre es sacado de la tierra, como conocemos, Adán. El segundo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, viene del cielo. Y la palabra misma nos enseña, mis hermanos, que en un abrir y cerrar de ojos, y esto nos lo dice también el libro de Corintios, ojalá, por el amor de Dios, nos diéramos la oportunidad de conocer la verdad, leernos todo ese hermoso libro de Corintios, donde se nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos se levantarán, hechos incorruptibles, mientras los que todavía vivamos en ese momento seremos transformados. ¿Por qué es importante esto? Porque vivimos en un cuerpo que es corruptible. La resurrección es incorruptible. Recordemos que nuestro Señor en su resurrección lo identificaron, lo vieron, habló, se movió entre ellos, estuvo con ellos hasta donde recuerdo, no me viene en la memoria, pero alrededor de 40 días estuvo compartiendo con ellos, comiendo con ellos, dándoles las últimas instrucciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo más importante? Los que vivimos en la fe, los que necesitamos de más fe, la misma palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír. La fe viene por ir a la palabra y conocer las Sagradas Escrituras, conocer la verdad, conocer las promesas. Y quisiera, para que vayamos comprobando por nosotros mismos cómo las promesas de Dios se cumplen, ¿sí? Vámonos a Isaías 53:1, que es una de las escrituras más hermosas, y nos daremos cuenta cómo 700 años antes de que nuestro Señor naciera, le he revelado a Isaías por Dios lo que iba a pasar cuando Él llegara al mundo. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Y no depende de que creas o no creas, mi hermano. Depende de que tengas esa fe de querer salir de tu ignorancia voluntaria e ir a conocer la verdad en el libro más importante que ha sido escrito y que fue escrito por el Espíritu Santo. Isaías 53.
10. Dice así, interesantísimo, pongamos atención por favor. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra de Yahvé a quien se la reveló? Este se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Está profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. Estaba despreciado y no hemos hecho caso de él. Pongamos atención porque esto que se nos están compartiendo, los que nos ha tocado vivir el sufrimiento y la partida de un ser querido, los que nos ha tocado enfermedades dentro de nuestra familia, escuchemos lo del Señor. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban, y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andamos como ovejas errantes, cada cual según su propio camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido y enjuiciado injustamente sin que nadie se preocupara de él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. El pueblo de entonces y el pueblo de ahora, mis hermanos. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por eso verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Él fue a la cruz, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Y él sigue estando crucificado, mis hermanos, después de 2000 años, mientras todavía exista pecado en el mundo. Entonces nosotros no podemos decir o reclamar, ¿sí? Lo que sí tenemos que entender es que todo se va a cumplir. Y precisamente les estoy compartiendo textos bíblicos tan importantes porque es ¿qué hacer los que todavía quedamos? Ahorita le vamos a leer qué hacer por los que ya partieron. Pero precisamente si nos vamos ahora a Isaías 25:6, nos vamos a encontrar qué es lo que Dios nos tiene preparado, mis hermanos, para los justos, para los que escuchemos y obedezcamos su palabra. Mi hermano, tú sabes que la bendición que tú quieres, que yo quiero, la bendición viene con la obediencia a la palabra. Sin obediencia no hay bendición. Las cosas no son a tu manera ni a mi manera, son a la manera de Dios. Lo que Él nos tiene preparado para nosotros, como dice San Pablo, nada de lo que ojo vio ni oído yo, no hay palabras, no existen palabras para poder decir qué. Y nos distraemos con basura, porque como dice San Pablo, comparado con Dios todo es basura. Todo lo que nos distrae y nos aparta de Dios es basura, mi hermano, ¿sí?
¿Qué es lo que Dios nos tiene preparados? Anota, por favor, Isaías 25:6, y léelo y reléelo y pide al Espíritu Santo que entre a tu corazón, haga vida esta palabra. La cena de los justos. Yahvé de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo del luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones. Y así destruirá para siempre la muerte. El Señor Yahvé. Qué hermoso el Señor Yahvé. Nuestro Señor, nuestro Padre Dios. ¿Qué nos dice? Por favor, meditemos esta santa palabra de Dios. El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros. Devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha determinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿sí? ¿Y quiénes son los justos? Hablando de justicia, se nos aclara también algo importante, y esto tiene que ver principalmente cuando hay personas que mueren, pues jóvenes o a edad muy temprana. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre estas personas? Esto está en el libro de Sabiduría 4, mis hermanos, por favor. Dice, el hombre justo, aunque muera antes de tiempo, gozará de reposo. La vejez respetable no consiste en tener una larga vida. No se mide por el número de años. La verdadera ancianidad para el hombre es la prudencia, y la edad madura una vida sin mancha, ¿sí? No tiene que ver la edad. Ahora, ¿cómo poder ayudar a los que ya partieron? Pues la palabra nos enseña la oración, pero también nos dice cosas importantes. Déjeme ver si encuentro este libro, que a veces al querer encontrarlo se me dificulta un poquito, que es el libro de Sirácides. Sirácides 8:32. Por favor, les he dicho, y se los vuelvo a repetir, son textos bíblicos para que los meditemos, mis hermanos, y hagan vida en nuestro corazón. Sirácides 8 dice, bueno, esto es para los que todavía estamos en este mundo y todavía tenemos oportunidad de corregir nuestro camino. Dice, alarga tu mano al pobre y recibirás todas las bendiciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que decíamos hace rato? Hay que ser obedientes a la palabra de Dios para recibir las bendiciones. Pero añade en el 30, esto es en el 32, Isaías es 7, aquí me equivoqué, dije 8, déjenme corregir, es 7, 32. Y en el 33 dice, que todos reciban los favores de tu generosidad, incluso los muertos. A ver, lo vuelvo a repetir. Que todos reciban los favores de tu generosidad, incluso los muertos. Antes está diciendo que dice que si alargas tu mano al pobre recibirás todas las bendiciones. Pero ahora dice que tu mano también se la alargas a los muertos. Pues, ¿cómo? Pues hay estas maneras para poder ayudar a los que ya partieron. ¿Y cuáles son los que ya partieron que nos preocupan? Pues los que pueden estar en el purgatorio, mi hermano. Y acuérdense que en el purgatorio estamos, precisamente, purgatorio es purgar lo que debemos, purgar lo que no, las cosas buenas que pudimos haber hecho y no hicimos. Entonces,
Tú por tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu hija, tu hijo, tu tío, tu tía, tu amiga, que ya partió. Tú puedes hacer obras de misericordia a nombre de ella, ¿sí? A nombre de Él, y ofrecérselas al Señor. Por eso voy a volver a repetir el texto bíblico. Alarga tu mano al pobre y recibirás todas las bendiciones. Que todos reciban los favores de tu generosidad, incluso los muertos. Esos son los favores de tu generosidad. Abajo dice algo también importantísimo. Yo me pongo a pensar, los que ya partieron, sea que estén ya en la presencia del Señor, gozando con Él, sea que estén en el purgatorio, tenemos la certeza que los que están en el purgatorio están orando por nosotros, los que aquí estamos. Tenemos que tener la conciencia que cada muerto, mis hermanos, cada muerte nos debe de sacudir. Y sacudir en nuestra forma de vida. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Qué caso le estoy haciendo a la palabra de Dios? ¿Qué caso le estoy haciendo a los hijos de Dios que necesitan no solo de una ayuda económica, no solo de un pan, que necesitan de una palabra? Que necesitamos compartir esa palabra. Por eso se nos dice, no calles cuando tus palabras hacen falta. ¿Sí? Inclusive hay un momento, a ver si ahorita me recuerdo bien, que decía su santidad apenas hace muy poquito, el comentario que hacía él era relacionado con que hagamos, déjenme acordarme, que practiquemos la corrección fraterna, decía su santidad Francisco. Que no tengamos miedo, mis hermanos, de practicar la corrección fraterna con familiares y amigos que sabemos que no están queriendo escuchar la palabra de Dios, y que corramos el riesgo de que se burlen, de que nos ignoren, de que nos humillen, pero hay que hacerlo, ¿sí? Y dice más abajito en este mismo, ahora sí que es el 8, en el libro de Sirácides 8:3, esto es para nosotros, los que todavía estamos. Dice, espéreme, no. No, perdón, seguimos en el 7. Es el 7:36, perdón, ahora sí que se me están cruzando los cables. Dice, cualquier cosa que hagas, acuérdate de tu fin y nunca pecarás. Fíjense nada más. Cualquier cosa que hagas, acuérdate de tu fin y nunca pecarás. ¿Sí? Yo leía hace poco algo que me llamó la atención. Dice Fray Nelson Medina, ¿sí? Es un fraile. Dice, cuando más lejos nos encontramos de Dios, menos pecadores nos sentimos. Lo voy a volver a repetir, pongamos atención. Y se los digo porque sí, yo estoy consciente de que esta es una gran verdad. Y me remonto a los años atrás, ¿qué será? 25 años tal vez, cuando pues, yo vivía alejada. Viví en mi mundo y pensando que tenía toda una vida por delante y que era buenita, como muchos pensamos, pero las cosas de Dios no eran prioridad para mí, mis hermanos. Sí, bendito Dios, que me dio la oportunidad y me sigue dando la oportunidad de ir rectificando mis caminos, porque acordémonos que la conversión es diaria. No quiere decir que ya tengamos nuestra aureola de santidad por lo que compartimos. Todos los días, mis hermanos, tenemos que luchar contra nuestras miserias humanas, contra nuestro pensamiento negativo. Y por eso es importante esto que nos comparte este fraile. Cuanto más lejos nos encontramos de Dios, menos pecadores nos sentimos.
Bueno, me ha tocado escuchar a personas que dicen, me fui a confesar, pero pues no me acordaba de ningún pecado. Fíjense nada más qué barbaridad, Santa Madre de Dios. Nomás para que tengamos una idea. Ahora, ¿cómo ayudarlos a nuestros familiares y a nuestros amigos que ya partieron? ¿Cómo tenderles la mano? ¿Qué hacer? Hay un libro maravilloso, mis hermanos, que ya se los he compartido, se llama La Santa Misa. Perdón porque tiene mi nombre, pero es que lo tengo súper subrayado. Se llama La Santa Misa. Y son revelaciones que nuestro buen Dios y la Santísima Virgen María le hacen a una mística boliviana, Catalina Rivas. Y quiero leerles ese fragmento donde se refiere a dónde están nuestros familiares, los que ya partieron. Pongamos atención. Ella está en el momento de una Santa Misa y la Santísima Virgen le empieza a hablar y le dice que le va a hacer ver quiénes son las personas que están en esa Santa Misa, qué seres están en esa Santa Misa que nuestros ojos no pueden ver, para que cuando tú vayas a la Santa Misa, mi hermano, mi hermana, puedas comprender quiénes y de quiénes estamos rodeados en cada Santa Misa, donde se está, en todos los que estamos en ese lugar santo, le he revelado a Catalina, somos trasladados en el tiempo al lugar mismo del Calvario, cuando Jesús está muriendo, porque para el Señor no hay tiempo ni distancia, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Él, y Él puede hacer y llevarnos y traernos y enseñarnos. Pongamos atención. Había llegado el momento de la consagración, el momento del más maravilloso de los milagros. Del lado derecho del arzobispo, hacia atrás, en forma también diagonal, una multitud de personas iban vestidas con la misma túnica, pero en colores pastel, rosa, verde celeste, lila, amarillo, en fin, de distintos colores muy suaves. Sus rostros también eran brillantes, llenos de gozo, parecían tener toda la misma edad. Se podía apreciar, y no puedo decirlo por qué, que había gente de distintas edades, pero todos parecían igual en las caras, sin arrugas, felices. Todos se arrodillaban también ante el canto de Santo, Santo, Santo es el Señor. Dijo Nuestra Señora, son todos los santos y bienaventurados del cielo, y entre ellos también están las almas de los familiares de ustedes que gozan ya de la presencia de Dios. Entonces recién la vi allá, justamente a la derecha del señor arzobispo, un paso detrás del celebrante. Estaba un poco suspendida del suelo, se está refiriendo a la Santísima Virgen, arrodillada sobre unas telas muy finas, transparentes, pero a la vez luminosas. Como agua cristalina, la Santísima Virgen con las manos unidas, mirando atenta y respetuosamente al celebrante, me hablaba desde allá, pero silenciosamente, directa al corazón, sin mirarme. Sigue narrando Catalina. ¿Te llama la atención verme un poco más atrás del Monseñor? ¿Verdad? Así debe de ser, le dice la Virgen. Con todo lo que me ama mi hijo, no me ha dado la dignidad que da un sacerdote de poder traerlo entre mis manos diariamente, como lo hacen las manos sacerdotales. Por ello,
Siento tan profundo respeto por un sacerdote y por todo el milagro que Dios realiza a través suyo que me obliga a arrodillarme allí. Delante del altar empezaron a salir unas sombras de personas en color gris que levantaban las manos hacia arriba. Dijo la Virgen Santísima, mis hermanos, pongamos atención, porque en cada Santa Misa vas a ver, bueno, no con nuestros ojos humanos, no, pero vas a saber que ahí están nuestros familiares, que ya están en la presencia de Dios, pero también, escucha, desde el altar empezaron a salir unas sombras de personas en color gris que levantaban las manos hacia arriba. Dijo la Santísima Virgen, son las almas benditas del purgatorio que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. No dejen de rezar por ellas. Piden por ustedes, pero no pueden pedir por ellas mismas. Son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir, para encontrarse con Dios y gozar de Él eternamente. Y la Virgen añade algo más importantísimo. Ya lo ves, aquí estoy todo el tiempo. La gente hace peregrinaciones y busca los lugares de mis apariciones y está bien, por todas las gracias que allá se reciben, pero en ninguna aparición, en ninguna parte estoy más tiempo presente que en la Santa Misa. Al pie del altar donde se celebra la Eucaristía, siempre me van a encontrar. Al pie del sagrario permanezco yo con los ángeles porque estoy siempre con Él. Mis hermanos, ¿dónde nos vamos a encontrar con ellos? Tanto los que ya están con el Señor como los que están en el purgatorio, en una Santa Misa, ¿sí? Recordar lo que en su momento también, y esto nos fue dicho en la verdad, que es la palabra de Dios, en el libro de Mateo 22, ¿sí? Que lo que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, mis hermanos, es un Dios de vivos. Y otra de las partes que nos comparte la Sagrada Escritura nos dice también esto, y es para enseñanza nuestra, los que todavía estamos vivos aquí, dice, felices desde ahora, pongamos atención, anótelo por favor, esto está en Apocalipsis 14:13. Felices desde ahora los muertos, si han muerto en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Mis hermanos, ¿se acuerdan cuando leíamos hace rato el que seamos generosos también con los muertos, para con los pobres? Pues si nuestros muertos no han tenido muchas obras, hagámoslas por ellos. Ofrezcamos a los pobres a nombre de nuestros difuntos y ayudémoslos a salir de ese purgatorio, pues sus obras los acompañan. Ahí recuerdo precisamente cuando decía, por eso decía San Pablo, decía, bueno, con el querernos compartir, que nos decía que no hay palabras en el diccionario para poder describir, cuando él dice que fue llevado al tercer cielo, ¿se acuerdan? Y dice, no sé si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero fui llevado al tercer cielo. Y lo que ahí vi, no existen palabras en el diccionario para poder describirlo. Y por eso hay otro momento en que él mismo dice, vivir es Cristo, morir es una ganancia. Para los que vivimos en Cristo, para los que vamos a la palabra, para los que cumplimos la palabra y la hacemos vida en nosotros, eso es vivir en Cristo. Y para los que vivimos en Cristo, mis hermanos, morir es una ganancia, porque nuestra casa está en el cielo, ¿sí? Ahora sí que los invito, como dice la palabra,
Y esto también anótenlo por el amor de Dios. Está en 1 Corintios 15:33. Acuérdense, hay que compartir para los que lo ignoran. Si tú ya lo sabes, mi hermano, bendito sea Dios. Pero hay muchas personas que ignoran lo que dice esta palabra. Dice San Pablo, también en Corintios, por favor, a leer Corintios todos. 1 Corintios 15:33 dice, despierten de una vez y no pequen, porque varios de ustedes, mis hermanos, y varios de los que a ustedes van a compartir, varios de ustedes lucen su ignorancia de Dios. Se los digo para su vergüenza, dice San Pablo. No tienen ignorancia para muchas cosas del mundo. ¿Cuál es el mejor futbolista? ¿Cuál es el mejor artista? ¿Cuál es el mejor deportista? Se saben su vida completa, ¿sí? Yo quedé, y mis respetos, ahora sí que no es la persona, pero quedé boca abierta cuando a través de los medios de comunicación vi esas filas largas y largas y largas y largas en el funeral de Maradona. Personas que salieron a las calles sin importarles la pandemia para pasar ante un féretro. Y las iglesias vacías, mis hermanos. Eso somos. A esa vergüenza se refiere San Pablo, ¿sí? Somos ignorantes. Dice San Pablo, somos ignorantes de las cosas de Dios. Y lo peor de todo es que es una ignorancia voluntaria. Una cosa es que el que ignora porque no hay quien le enseñe, y la ignorancia voluntaria es la más grave, ¿sí? Dice San Juan, algo que, hablando de los que se van directos al cielo, en el Evangelio de San Juan 5:24, sigamos anotando. Como les decía, de los que me acuerdo que se han ido directos al cielo, pues está Dimas, Enoc, Elías, que se fueron en cuerpo, ¿sí? Y San Juan nos dice, en el Evangelio Juan 5:24, dice, en verdad les digo, el que escucha mi palabra, o sea, nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él porque ha pasado de la muerte a la vida. El que vive en Cristo ya no va a tener juicio, mi hermano. Va a pasar de la muerte a la vida. Eso es lo que nos comparte, ¿sí? Ahora, hay otros, y vámonos ahora sí que a Deuteronomios, en el libro de Deuteronomios, que se les dice lo siguiente, que van a dormir a la hora de morir, van a dormir un tiempo, pero es muy importante porque se nos dice que se van a encontrar con sus familiares, mis hermanos. Fíjense nada más, se van a encontrar con sus familiares. Dice la palabra de Dios en Deuteronomios 31. Yahvé dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntense los dos en la tienda de las citas para que les dé mis órdenes. Le está diciendo, ya se acerca el día de tu muerte. Moisés fue avisado. Moisés y Josué fueron a presentarse en la tienda de las citas. Yahvé se les apareció en la tienda en la columna de nube. La columna estaba a la entrada de la tienda y Yahvé dijo a Moisés, pongamos atención, anótenlo por favor, es Deuteronomio 31:14 y luego el 32:48. Ahora vas a descansar con tus padres. Le está diciendo a Moisés, ya vas a morir. Y ahora vas a descansar con tus padres. Y en el 32:48 le vuelve a decir, Yahvé habló a Moisés en aquel mismo día y le dijo, sube a los cerros de los Abarín en el país de Moab frente a Jericó y contempla la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel en el cerro Nebo, al que vas a subir y morirás. Te irás a reunir con tus padres igual que tu hermano Aarón, que murió en el cerro de Hor y fue a reunirse con los suyos.
¿Qué nos va a pasar cuando nos llegue ese momento, mis hermanos? Vamos a ir a reunirnos con nuestros familiares. Lo importante es saber si tenemos esa certeza. Ahorita me acordaba, como les decía, la misma Santa Bernardita de Lourdes, cuando la fue a visitar creo que era un obispo, porque él dudaba de que realmente ella fuera fuera verdad lo que ella decía que veía a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y después de platicar con ella, hablar con ella un momento y ver la humildad de ella, se dio cuenta de que efectivamente era una mujer de Dios. Y entonces él expresó con sus palabras algo así como que qué bendición, vas directo al cielo, algo así, a lo que me acuerdo. Y ella le dijo, no me haga esa publicidad, le dijo, porque ahora sí que si todos piensan eso, ¿quién me va a sacar a mí del purgatorio? Está escrito, esas declaraciones de ella, ¿no? Ahora, cuando se habla del juicio final, eso está en Apocalipsis 20:11, donde se nos dice que tenemos nuestro juicio de acuerdo a nuestras obras, ¿sí? Y bueno, para seguir con esto de cómo ayudar, pues es ofrecer las santas misas, orar por ellos. Y algo muy importante, mis hermanos, la corrección fraterna, como les hemos dicho. Recibamos nosotros mismos esa corrección fraterna también, pero sobre todo, no tengo el tiempo para poder hablar ampliamente de esto. Yo les pediría que ustedes entren a YouTube y pongan indulgencia plenaria. En este año, tengo entendido que desde el 8 de diciembre al 8 de diciembre del año 2021, el Papa ha declarado año de San José. Y tenemos muchas oportunidades de alcanzar la indulgencia plenaria y poder ofrecerla ya sea por nosotros o por nuestros familiares. Es importantísimo porque a través de la indulgencia plenaria podemos sacarlos a ellos del purgatorio, que si nos vamos a encontrar con ellos, sí, que hay otra vida, así es, bendito sea Dios. Y quisiera, en el libro de Romanos 8:11, déjenme ver si lo encuentro rápido. Romanos 8:11. Se nos dice lo siguiente, pongamos atención, mis hermanos. Dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos está en ustedes, el que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales. Lo hará por medio de su espíritu que ya habita en ustedes. Romanos 8:11. Y quisiera terminar con esto. También se nos dicen, es que es tan maravilloso lo que nos comparte la palabra de Dios a través de San Pablo en el libro de Corintios, en la segunda de Corintios 5:6. Nos dice San Pablo, mientras vivamos en el cuerpo, estamos fuera de casa. Mientras vivamos en el cuerpo, estamos fuera de casa. Quiero terminar con lo que los que no sepan o no conozcan, ¿qué le dice el Señor de la Misericordia a Sor Faustina? Y está en el mensaje, déjenme ver, 1592 para el que tengan el libro, ¿sí? Déjenme ver. Le dice a Sor Faustina, acuérdense, Sor Faustina, la monja polaca, a la cual el Señor se le reveló y le pidió la importancia de la coronilla de la misericordia. También la importancia de que con una sola vez en tu vida, ya no sé qué más pudiera hacer el Señor por nosotros, ¿no? El Señor se le aparece a esta monja polaca y le dice que por una sola vez en tu vida que consigas que una persona, sea tu hijo, tu hermano, tu amiga, haga la oración de la coronilla de la Divina Misericordia,
Él lo va a auxiliar a la hora de la muerte. ¿Qué más podemos pedir? ¿Y qué le dice el Señor a Sor Faustina, precisamente? ¿Sí? Durante la meditación, el Señor me dio a conocer el gozo del cielo y el de los santos que se alegran por nuestra llegada. Aman a Dios como el único objeto de su amor, pero también nos aman a nosotros tierna y sinceramente. Pero esta alegría fluye a todos del rostro de Dios porque lo vemos cara a cara. Este rostro es tan dulce que el alma cae en un continuo éxtasis. Mis hermanos, oremos por los que partieron, compartamos por los que ignoran la palabra de Dios y los medios para salvarse. Agarrémonos de la mano de la Santísima Virgen María a través del rezo del Santo Rosario. Y los invitamos también, si Dios lo permite, el día de mañana, en esta misma página, en este mismo horario, mañana martes 7 de la noche, tendremos la oportunidad de compartir la importancia de que busquemos primero el reino de Dios y que lo demás nos será dado por añadidura. Los invitamos y como siempre, Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Para los que lo sea posible, nos vemos mañana, primero Dios.